Muy buenos días. Qué bueno poder estar en esta mañana delante de nuestro Dios nuevamente y delante de Él. Entonces, disponernos para que sea su voz, su palabra, hablando a cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que estemos considerando inicialmente, antes de ir al texto bíblico y a la predicación en esta mañana, por qué este día es un día especial, qué hace al domingo un día diferente a todos los demás. Y quiero pedirle que usted allí en su mente, en su corazón, también tenga presente lo que la Escritura nos enseña y lo que la palabra de Dios establece es que en este día, el domingo, es el primer día de la semana y fue el día escogido en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Fue escogido para dejar ese testimonio indubitable de la resurrección. Y es entonces a partir de este día glorioso que el pueblo de Dios y la iglesia se reúne para celebrar y para gozarse en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es el inicio de una nueva creación. La creación anterior fue afectada por el pecado y cayó, pero la nueva creación en Cristo ha ya iniciado, y es esa creación que inició a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hoy al estar reunidos como iglesia celebramos y nos gozamos delante del Señor por esto. Bien, esa es una pequeña comentario que quería compartir con ustedes antes del tiempo de la predicación. Pero ahora, ya entonces, teniendo esta gran bendición de estar delante de nuestro Señor como iglesia y al estar delante de Él, entonces exponernos a su palabra, yo quiero invitarle a que usted vaya a la Escritura, al texto que hoy tenemos delante de nosotros. Y es el texto de el libro de los Hechos, el capítulo número 9. Hemos venido avanzando en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver la parte final de este texto. Y gracias al Señor porque Él nos ha ido llevando entonces de una manera consecutiva y también expositiva a ver lo que su palabra dice a nosotros. Yo quiero invitarles a que ustedes tengan presente que una de las tareas que tiene el expositor bíblico es ir a la palabra, tomar de la escritura el mensaje que allí está y comunicarlo sin alterarlo. Esa es la gran tarea y desafío que tiene el expositor bíblico. Alguien lo comparó con la tarea de un mesero. Es decir, cuando uno va a un restaurante, uno se sienta a la mesa esperando que le sea servido un plato que el chef ha determinado que uno coma y el que uno desea entonces comer y necesita. Pero la tarea del mesero es tomar esa comida, traerla de la cocina, de donde el chef la ha preparado, y colocarla en la mesa. Pero no es tarea del mesero agregarle más sal o azúcar o quitar o cambiar una porción. La tarea del mesero es tal cual como el chef la ha preparado, llevarla así a la mesa. Bueno, esa es la tarea entonces que tiene justamente también el predicador. Es ir a la escritura, ver el mensaje bíblico y darlo a conocer sin alterar su mensaje. Y quiero pedirles que en esta mañana oremos a nuestro Señor porque esa sea entonces la tarea que sea cumplida hoy. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos colocamos delante de ti y rogamos, Señor, que seas tú guiando y dirigiendo, Señor, este momento en el que agradecemos, Señor, que has tenido a bien por medio de tu palabra a hablar, Señor, a cada uno de nosotros y dar a conocer, Señor, tu mensaje que está en tu palabra. Un mensaje que no está escondido ni que hay que decodificarlo para entenderlo. Un mensaje que es claro y que es directo a nuestras vidas.
te rogamos entonces que quien tiene la tarea de exponer ese mensaje cumpla con la función del mesero, que no haya cambio, Señor, en el mensaje, sino que sea una exposición conforme a tu palabra, fiel, Señor, en ella. Señor, en tus manos coloco mi vida rogando, Señor, este propósito para conmigo y también para con todos nosotros, que cada uno de nosotros esté dispuesto a oír esa palabra tuya y atesorarla en el corazón, colocándola por práctica. Gloria y honra, entonces sean dadas a tu nombre por siempre. Amén. Muy bien, yo quiero pedirles entonces que ya ustedes estando allí ubicados en este capítulo 9, a partir del versículo 31 del libro de los Hechos, comiencen a pensar en lo que ese texto nos comienza a revelar. Hemos dicho y todos creo en algún momento lo hemos también guardado en el corazón, no hay ningún texto de la palabra de Dios que sobre, no hay una parte de la escritura que no tenga un sentido o que no haya una razón de por qué estar en la escritura. Cada texto guarda entonces un mensaje y un propósito. Y nos encontramos entonces al final del capítulo 9 y el propósito será en esta mañana ver y entender cuál es la razón de por qué ese texto está allí. Pero mientras que vamos al texto y comenzamos su estudio, yo quiero contarles algo que muy seguramente la mayoría fueron conocedores de esto. El 1 de abril de este año 2026, en Cabo Cañaveral, en la Florida, Estados Unidos, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Cook y Jeremy Hansen fueron enviados a una misión llamada Artemis II. Este viaje duró 10 días y regresaron el 10 de abril de 2026. ¿Cuál era el propósito de esa misión? El propósito era rodear la luna y conocer la parte oscura que de ella no se conocía. Después de esto, ellos regresan entonces con un viaje exitoso. Pero realmente el propósito no era el ir a la luna, dar ese reconocimiento a la parte oscura y regresar. Realmente el propósito era prepararse para una siguiente misión. Era solamente que esa misión fuese el paso a otra misión que vendría más adelante. ¿Cuál? Una misión que tiene también otro nombre. Su nombre es Artemis III. ¿Y cuál es el propósito de Artemis III? El propósito ya no es ir a hacer un reconocimiento alrededor de la luna, sino alunizar en ella. Algo que no ha sido hecho desde hace muchos años y que se está acercando a un siglo de haber hecho esa primera alunizaje en la luna. Pero planteando esto, yo quisiera también hacer esta pregunta. ¿Y ese es todo el propósito? La respuesta es no. ¿Cuál realmente es el propósito? El propósito que tiene la NASA, este organismo de los Estados Unidos, es más adelante, en la siguiente década, poder realizar otra misión, la cual lleve tripulación a Marte y que se pueda llegar a Marte, también aterrizar en la superficie de Marte y después de hacer ese aterrizaje en Marte, hacer una serie de estudios de lo que podría llegar a ser la vida en Marte. Porque tampoco el propósito es llegar solamente a Marte. Lo que buscan quienes están tratando de, como dicen por allí, conquistar el espacio, es poder establecer una colonia en Marte, una colonia de seres humanos en Marte. Así que lo que sucedió entonces hace unos días de ir a la luna, rodearla y regresar, era solamente un paso para algo mayor, para algo que se está buscando más adelante, para algo que se tardará en poder lograrlo, pero que era necesario dar primero estos pasos. Pues bien, lo que nosotros encontramos al final del capítulo 9 de Hechos es algo similar.
Lo que nosotros estamos encontrando es una serie de eventos que debían suceder para llegar a alcanzar otro fin y un propósito, para que pudiera completarse una tarea o un plan que ya había sido establecido. Por eso entonces, lo que nosotros estamos viendo al finalizar del capítulo 9 es que nuestro Señor está llevando adelante un propósito. Sigue con ese plan de llevar adelante su propósito. Y yo creo que si usted ha estado desde que iniciamos a estudiar el libro de los Hechos, ya en su mente está rodeando por allí lo que es el propósito. Nosotros entendemos por la palabra de Dios y no solamente por el libro de los Hechos, que Dios tiene un plan que está desarrollando. Nuestro Dios no improvisa. Él no depende de lo que pase hoy para decidir lo que sucederá mañana. Y lo que suceda mañana no alterará lo que entonces Dios ha determinado para pasado mañana. Dios tiene un plan y propósito ya claramente establecido y cada cosa que va sucediendo obedece a ese plan y propósito. Pues bien, entonces lo que encontramos al final del capítulo 9 es el que Dios sigue llevando adelante su propósito. Sigue haciendo que su propósito sea cumplido. Pero les dije que posiblemente ustedes ya tendrían en su cabeza un poco cuál es ese propósito. Sin embargo, creo que es necesario hacerse la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Porque puede ser que todos aquí estemos pensando diferentes cosas. Para unos el propósito puede ser que lo que Dios quiere es mostrar el gran poder del Espíritu Santo haciendo las obras que encontramos registradas en el libro de los Hechos. Para otros el propósito es ver cómo los discípulos siguieron llevando adelante esa tarea que Jesús les había encomendado, pero experimentando muchas adversidades. ¿Será que ese es el propósito? ¿Cuál será el propósito del que nosotros vemos al finalizar el capítulo 9 se sigue llevando adelante? Bueno, para poder volver a tener claro cuál es el propósito, en esta mañana y en esta exposición vamos a ver la vida de 3 personas que nos van a llevar a recordar y a entender cuál es ese propósito y cómo el Señor lo sigue llevando adelante. ¿Cuáles son esas 3 personas que vamos en esta mañana a ver y que va a ser la manera como vamos a desarrollar esta exposición? La primera persona de la que vamos a hablar, Saulo. Ya en 2 exposiciones anteriores se ha hablado acerca de la vida de este hombre y hoy hablaremos un poco más acerca de ella, pero no de lo que ya se ha hablado. La segunda persona, un hombre llamado, ustedes ya lo leyeron al iniciar este culto, un hombre llamado Eneas. Quizás un nombre muy, digamos, fuera de lo normal para nosotros. No creo que algún papá que esté considerando tener familia, o un hombre que esté considerando tener familia, o una mujer, esté también pensando que a su hijo lo podría llamar Eneas. No creo que ese sea su plan o propósito. Pero vamos a hablar de él y también hablaremos de otro personaje que está en el texto que tenemos delante de nosotros, y es una mujer llamada Tabita. Otro nombre también muy anormal para nosotros, que no creo también alguien esté pensando cambiarse el nombre por ese, porque quizás le parece un poco mejor. Sin embargo, vamos a hablar de Tabita, de esos 3 personajes. Ahora, iniciemos entonces hablando acerca de Saulo. Saulo, del cual la escritura aclara, era de Tarso. Saulo de Tarso. Pero nosotros comenzamos a leer a partir del versículo 31. Y si usted es un buen lector, se habrá dado cuenta que en el texto que se leyó al empezar este culto, no se menciona de una manera directa a Saulo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de Saulo si Saulo no se menciona de una manera directa en este texto? Bueno, la invitación es a que hablemos de él, porque aunque no es mencionado de una manera directa, sí es mencionado de una manera indirecta. Y vamos a mirar lo que se nos dice de él, pero también lo que al hablar de él, esto traería como enseñanza y bendición para nuestras vidas.
Quiero que coloquemos nuestra atención en el versículo 31. Vamos a este texto. Dice la escritura: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, lo que esto significa es, y crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, allí confirmamos que no se habla o pronuncia o está escrito el nombre de Saulo en ningún lugar. Pero como les decía, de una manera indirecta se está hablando de él. ¿Y por qué? ¿Recuerdan ustedes lo que vimos hasta la exposición anterior? Bueno, no precisamente la de hace 8 días, sino la de hace 15 días. Lo que vimos en la escritura o vemos en la palabra de Dios es que la iglesia estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida. ¿Y cuál era la razón? Había una persecución. Estaba siendo asolada, estaba siendo llevada a una condición difícil por causa de que estaban siendo perseguidos con la intención de ser entonces llevados a la cárcel, expropiados y aún, si fuese posible, muertos. Eso hizo que entonces la iglesia sufriera una condición donde llevó a que muchos salieran huyendo y corriendo por sus vidas. Pero ¿qué nos dice el texto que acabamos de leer? Lo que nos dice es que en este momento las iglesias tenían paz. Había paz. Y si ustedes entonces mal no recuerdan, lo que nosotros sabemos, por lo que ya hemos leído en este capítulo 9, era que quien se había encargado de que las iglesias no tuvieran paz, ese era Saulo. Pero el capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo, nos habla del cambio que había pasado o acontecido en la vida de este hombre, y justamente por ese cambio que había sucedido en la vida de este hombre, ahora las iglesias experimentaban algo totalmente diferente. Porque antes era él el que las perseguía y era él el que patrocinaba también la persecución hacia las iglesias. Pero en este momento, en el mismo capítulo 9, hay un cambio radical. Al inicio hay una persecución, al final hay una paz. Al principio la iglesia estaba siendo asolada, al final la iglesia está tranquila. Pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció? La respuesta es la conversión de Saulo. Eso cambió la realidad de la iglesia para este momento. Pero si ustedes también notan, algo más pasa en ese capítulo 9, versículo 31 y especialmente el 32, para continuar allí la lectura. Dice el inicio del capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Bueno, ¿notaron ustedes lo que acaba de suceder en el texto? Veníamos hablando de Saulo, pero leemos el versículo 32 y ahora ¿de quién se nos habla? De Pedro. Hay un cambio allí. Pareciera que los reflectores que estaban colocados sobre Saulo ahora fueron quitados de él y los reflectores son puestos sobre Pedro. Esto es lo que nos dice el versículo 32 al iniciar. Y la pregunta es, ¿por qué ya se nos deja de hablar de Saulo y comienza ahora a hablársenos de Pedro? Permítame, yo le comparto 2 razones de por qué ahora se nos habla de Pedro. La primera, para mostrarnos que el libro de Hechos no es un libro que está desarrollando una biografía de algún personaje o de algún hombre humano. Se nos habló primero acerca de los discípulos, inicialmente de Pedro, los primeros capítulos. Después se nos habló de Pablo y lo que sucedió en su conversión. Y ahora otra vez se nos vuelve a hablar acerca de Pedro. Así que entonces, con esto Lucas nos está mostrando que lo que él se propone no es hacer una biografía de la vida de estos hombres. ¿Qué es realmente lo que él tiene en mente siendo inspirado por el Espíritu Santo? Lo que él tiene en mente es mostrar cómo el Espíritu Santo
está llevando adelante ese propósito de que el evangelio se ha dado a conocer en muchos lugares. Independientemente de si esto pasa por Pedro o por Pablo, o otra vez por Pedro, o por los apóstoles, o por cualquier otra persona. El Espíritu Santo quiere que nosotros veamos que ese plan de Dios sigue adelante independientemente de las personas. Ahora, por esa razón entonces, no se nos sigue hablando mayormente de Pablo, que antes era considerado Saulo, y ahora se nos retoma acerca de la vida de Pedro. Y con esto queda entonces claro que es la obra de Cristo en la vida de cada uno de ellos llevando adelante su propósito. Pero lo segundo es porque cuando entonces se comienza a hablar de Saulo, se nos muestra esa obra transformadora que hay en el poder del Señor y en el poder de su evangelio. Nosotros vemos en este mismo capítulo 9 lo que había sucedido con Saulo, ya lo hemos mencionado, su conversión. Y quiero solamente hacer un recuento de lo que comienza a suceder con la vida de este hombre y coloquémoslo en estos términos, tras bambalinas. Yo voy a citar un ejemplo que creo que especialmente los jóvenes o quizás muchos de los adultos lo entienden. Cuando nosotros estamos en el computador, nosotros abrimos una pantalla y en esa pantalla podemos hacer algo, observar algo, un video, hacer algún trabajo, desarrollar algún programa. ¿Y qué podemos hacer viendo el computador? Abrir otra pantalla. Y abrimos otra pantalla y en esa otra pantalla comenzamos a hacer otro tipo de tareas. Pregunta, ¿la anterior pantalla que estábamos observando se cierra? No, esa pantalla continúa ahí. Si hay un video, se sigue reproduciendo. Si hay un trabajo, permanece en esa pantalla. Es cuestión de simplemente más adelante minimizar la que estamos viendo y regresamos a la anterior. Bien, este ejemplo lo quiero citar porque aunque de Saulo no se sigue hablando muy claramente, Saulo sigue siendo una persona importante. Y quiero hablar de lo que ahora pasa con Saulo tras bambalinas. Es como si hubiésemos entonces estado viendo lo que pasa con Saulo, se coloca otra pantalla delante de lo que nos habla de Saulo, pero Saulo sigue con su vida. Y es lo que quiero mencionar. Vimos entonces en los versículos 4 y 5 de este capítulo 9 cómo la vida de Saulo fue transformada. Y para esto estamos hablando del año 34 después de Cristo. Pero después de eso pasaron 3 años en los que Saulo fue a Arabia y a Damasco. Y en ese lugar él se esforzó tremendamente por predicar a Cristo. Solo que tenía, y llaman los jóvenes en el día de hoy, como una chapa encima. Como algo que no lo dejaba porque lo relacionaban como el perseguidor. Eso es lo que nos dice el versículo 23. Pero ya para eso estamos hablando del año 37 después de Cristo. ¿Qué continúa allí? Lo que sigue es que después de esos 3 años, Saulo regresa a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén, él lo hace porque quieren matarlo. Pero también lo hace porque su propósito era estar con los discípulos. Pero los discípulos no le quisieron recibir porque ellos pensaban que él venía con esa intención de hacer lo que antes acostumbradamente hacía. Solo que el testimonio de Bernabé hace que los discípulos lo acepten y que esté en medio de ellos. Ahora, estando ya en medio de ellos, nuevamente Saulo se enfrenta a una condición donde quieren matarlo. Y en ese momento, para salvar la vida de Saulo, lo que hacen es entonces los discípulos, los que primero lo querían, no lo querían y lo rechazaban, ahora lo que hacen es cuidar su vida y enviarlo a su ciudad natal. ¿Cuál es la ciudad natal de Saulo? Tarso, versículo 30 de este capítulo. En ese lugar, Tarso, Saulo continúa su vida y continúa su vida aproximadamente por 8 años más. 8 años. Estamos hablando entre los años 37 al 45 después de Cristo. Es decir, si tenemos una buena matemática, ¿cuánto había pasado ya después de que Saulo había sido llamado a la conversión? 11 años. Saulo no fue ese tipo de persona que el Señor la convirtió e inmediatamente se fue a predicar. Bueno, lo hizo, pero también tuvo que vivir una transformación en su vida de un paso de 11 años.
Ahora, todo esto que estamos hablando lo podemos nosotros ver en el libro de Gálatas. No vamos a leer el texto, pero usted lo puede repasar en el capítulo 1, versículos 11 al 24. Allí Saulo nos cuenta todo lo que él vivió en ese tiempo y que no está relatado con más detalle en el libro de los Hechos. ¿Y cuando volvemos a ver a Saulo? Bueno, allí es cuando decíamos con el computador que la pantalla que aparentemente había quedado escondida la podemos volver a colocar frente a nosotros. ¿Cuándo volvemos a ver a Saulo? En el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículos 25 y 26. ¿Y qué nos dice ese texto? Saulo estaba en Tarso, y estando allí es entonces a donde va Bernabé nuevamente. Va a buscarlo, y la intención de Bernabé es traerlo a Jerusalén. ¿En qué año estamos ya en ese momento? Año 45. Ahora, yo quiero aprovechar este momento para plantear algo. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué en la iglesia hay procesos tan largos? ¿Por qué para hacerse miembro de la iglesia no es llegar, darse a conocer al cuerpo pastoral, quizás a los diáconos, y después de estar un par de domingos ya hacerse miembro de la iglesia? Porque cuando nosotros vemos los procesos que Dios desarrolla en su palabra con diferentes personas, encontramos lo que hoy estamos viendo con Saulo. No son procesos ligeros, de afán, rápidos, buscando de alguna manera que haya entonces lo más pronto posible una adherencia a la iglesia. ¿Cuántos años habían pasado de la conversión de Saulo? 11 años, justamente. 11 años habían pasado. Y no con eso estamos queriendo decir que el propósito es que cualquier persona que vaya a ser miembro de esta iglesia también debe durar 11 años. No, pero tampoco 1 o 2 meses. Creemos que es necesario que pase tiempo para vivir los diferentes procesos que son necesarios en la iglesia del Señor. Bien, habiendo entonces ahora hablado de ese personaje que de una manera directa no está tanto en el texto, hablemos de uno que sí está directamente en el texto. ¿Quién? Eneas. Eneas. Versículo 32, la segunda parte de este texto. Vino también a los santos, y aquí se nos está hablando de Pedro. Vino también a los santos que habitaban en un lugar llamado Lida. Ese lugar era un lugar entonces que, como la escritura nos lo describe, una ciudad donde habían creyentes, donde había un grupo de cristianos, donde había un grupo de personas que se reunían para adorar y exaltar el nombre de Dios. Ese lugar era la ciudad de Lida. Pero voy a hacerles esta pregunta, y yo quiero que ustedes vayan imaginando, preguntándose, cuestionándose frente al texto que tenemos delante de nosotros. ¿Por qué Lida? ¿No había más ciudades? ¿Lida era la única ciudad que se encontraba cerca a Jerusalén? Bueno, mientras que usted va preguntándose esto, quiero contarle. Lida estaba aproximadamente a 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Lida era la parte de la costa de Palestina. Era una región que hacía parte de la provincia romana de Judea. Y estaba también, oiga esto, a la misma distancia de Hebrón, Jericó y también Gabaón. Así que así que Pedro pudo haber decidido, no, Lida no. Si es cuestión de llegar y que sea fácil, puedo ir a Hebrón, a Jericó o a Gabaón. Sin embargo, Pedro no lo hizo. Sin embargo, Pedro fue a Lida. ¿Y cuál es la razón entonces de ir a Lida? La respuesta es esta. Porque en Lida había una comunidad cristiana que necesitaba ser fortalecida. Eso es lo que nos dice el versículo 31 que ya leímos. Era necesario que los creyentes fueran afirmados en la fe. Y yo
Voy a hacerles a ustedes esta pregunta, este cuestionamiento. ¿Nosotros necesitamos ser afirmados en la fe? ¿Es una necesidad de cada cristiano ser cada día más afirmado en la fe? ¿O podrá llegar a haber algún momento en el que nosotros digamos, todo lo que tenía que saber, ya lo sé? Todo lo que tenía que experimentar, ya lo he experimentado. Ya nadie tiene nada más que enseñarme. O ya la escritura no tiene nada más que decirme. ¿Será? Respuesta, no. Y si para este crecimiento de nuestras vidas, Dios envía a un hombre como Pedro, ¿nos enojaríamos? No, yo no necesito más de que me enseñen acerca de Jesús. Todo lo que tengo que saber, ya lo sé. ¿Esa sería nuestra respuesta? Espero que no. Lo que el texto nos muestra es que allí en Lida había una comunidad de cristianos que no nos dice el texto que había en las otras ciudades. Y el Señor había llevado allí a Pedro para entonces fortalecer y animar la vida de estos cristianos en este lugar. Pero no solamente eso. Dios también tenía preparado un milagro del que Pedro no sabía. Un milagro para ese lugar con el propósito de que el evangelio en esa ciudad llegase a muchas personas y produjera la conversión de muchos, con el plan de seguir llevando adelante su propósito. Yo les planteé hace un momento, ¿cuál es el propósito del que estamos hablando? ¿Cuál es el propósito que nos fue revelado en el libro de los Hechos, del cual hoy estamos hablando? El Señor sigue llevando adelante. ¿Cuál es? Recordemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando nosotros colocamos nuestra atención en Hechos 1:8, la segunda parte, encontramos este texto. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde más? En toda Judea. Es lo que dice Hechos 1:8 en la mitad. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Pero estamos hablando de que esto está en el capítulo 1. Y estamos hablando de que esto había sido dicho por el Espíritu hace más de 11 años atrás. Esto había sido dicho antes de la conversión de Saulo. Pero ¿qué? Pasaron los años y el propósito se olvidó. El Espíritu dejó de tener claro cuál era su plan a desarrollar. Claramente la respuesta es no. El propósito seguía adelante. Era necesario que Pedro fuera ahora a Lida para que los creyentes fueran fortalecidos, pero más que eso, para que su plan y propósito siguiesen siendo llevados adelante. Ahora, también era necesario que Pedro fuera a Lida porque había algo más. No solamente por lo que sucedería en Lida. Ustedes recuerdan lo que les compartí de ese anuncio al que nos expuso hace poco la NASA. Les dije, había una misión, ir a rodear la luna, pero eso no es todo. Era para que en un par de años se pueda alunizar en la luna. Pero eso no es todo. Es para que eso sirviera como una especie de preparación para poder ir a Marte. Pero eso no es todo. Es que el propósito de ir a Marte es ver si en Marte están las condiciones para poder allí establecer una comunidad. Pero eso no es todo. El propósito claramente es establecer una comunidad en Marte. Bien, lo mismo está pasando en el libro de los Hechos. ¿Por qué Pedro va a Lida? Primero, por la necesidad que hay en Lida de los creyentes. Segundo, porque Lida era necesario para seguir llevando adelante el propósito del Señor. Para que ese plan de que se diese a conocer el Evangelio siguiese siendo llevado adelante y nadie lo detuviera. Por eso entonces, quiero que recordemos cómo está completo el texto de Hechos 1:8. ¿Qué termina diciendo el texto de Hechos 1:8? Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, ¿y qué más? Y hasta lo último de la tierra. Este era el propósito del Señor. Y yo quiero invitarle a que usted hoy, al recordar este propósito que nos cuenta el libro de los Hechos, le dé gracias al Señor por esto. ¿Y sabe por qué? Alguno dirá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Porque yo tengo que darle gracias al Señor por esto. Porque si el Señor no hubiese seguido llevando adelante este propósito, hoy ustedes y yo no estaríamos en este lugar. Lo último de la tierra incluye Colombia. Lo último de la tierra incluye Bogotá. Lo último de la tierra incluye Kennedy. Lo último de la tierra incluye Camilo Torres. Lo último de la tierra incluye las personas que se reúnen en esta iglesia local, Faro de Gracia. Gracias al Señor, Él no abandonó su propósito, sino que lo siguió llevando hasta lo último de la tierra. Esto entonces es lo que nosotros encontramos en el texto de Hechos. El Señor sigue llevando adelante su propósito. Era necesario dar el paso a Lida, pero Lida no era el fin. Lida solamente era un paso más para seguir adelante. Ahora, yo quiero que tú te preguntes, ¿y es que Dios solamente tiene planes y propósitos con su iglesia de manera general? Pregúntate, por favor, ¿por qué estás hoy aquí, en esta mañana? ¿Por qué estás sentado en este lugar, en esta mañana, escuchando este mensaje? ¿Por qué el Señor te ha llevado a conocer esta iglesia de manera particular y no otra? ¿Por qué tú has vivido lo que has vivido en tu vida y ha sido algo tan particular que nadie más está repitiendo lo que tú estás viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué cada una de estas cosas hacen que tú puedas comprender que hay un propósito que Dios está llevando adelante contigo? ¿Por qué? Creo que es necesario que cada uno de nosotros se cuestione y vea a Dios obrando en su propia vida. Dios no tiene planes solamente masivos. A Dios le interesa solo lo que pase con su iglesia de manera general y no más. No, Dios tiene un plan claro con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan particular con cada uno de nosotros. El ejemplo de Eneas nos muestra eso. Dios lleva entonces a Pedro a Lida para que tenga su encuentro con Eneas. Sí, había un propósito con la iglesia que estaba en Lida. Era necesario ser fortalecida, pero también era necesario que se diera ese encuentro con un solo hombre. Y ese hombre era Eneas. Ahora, ¿quién era Eneas? Permítame plantearle rápidamente quién era Eneas. Lo más seguro es que este hombre era un hombre pagano. No era un hombre creyente. No pertenecía a los santos de lo que el texto nos habla inicialmente. ¿Por qué? Porque el nombre de Eneas era un nombre griego. Y en ningún momento el texto nos plantea que Eneas hacía parte de esos santos o que Eneas buscó tener ese encuentro con Pedro. No, lo que encontramos es que Pedro va a él por su enfermedad. Eneas no busca a Pedro, Pedro busca a Eneas. Ahora, yo quiero contarle que en el mundo antiguo, especialmente en las ciudades que hacían parte del Imperio Romano, como Lida, Lida era una ciudad que estaba alrededor de 4,000 habitantes. Pero como en toda ciudad, en esta ciudad habían personas enfermas, como hoy nosotros podemos encontrar también en esta ciudad en la que nos encontramos hoy. ¿Qué enfermedades habían en estas ciudades? Había lepra, tuberculosis, malaria, disentería, ceguera y parálisis. Enfermedades fuertes, severas, no gripas, no dolores de cabeza, enfermedades fuertes. Pero según el historiador Josefo, él dice que entre el 5 y 10% de las personas que habitaban esas ciudades vivían este tipo de enfermedades fuertes, complicadas. Eso quiere decir
que muy seguramente en Lida habían 300 personas similares a la condición de Eneas. 300 personas que tenían enfermedades graves, severas. Y esto nos tiene que llevar a preguntar, entonces, ¿por qué Eneas? ¿Por qué no fulanito o sutanito o perencejo o sutanejo? ¿Por qué Eneas? Eneas no buscó a Pedro, Pedro buscó a Eneas. Pero la clara respuesta frente a esto es porque el Espíritu Santo tenía un plan para seguir siendo llevado adelante, un plan que bendeciría de manera particular la vida de Eneas, pero también la vida de la iglesia. Y aquí surge otra pregunta. Hace un momento les llevé a cuestionarse, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué plan y propósito crees que Dios está llevando adelante con tu vida? ¿No será que el plan que Dios está llevando adelante con tu vida, por todo lo que has vivido, las situaciones que te rodean, tienen el propósito de bendecir la iglesia? Dígame si nosotros no somos muy egoístas. A veces nos preocupa mirar nuestro bienestar o lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no nos evaluamos a la luz de la iglesia, de lo que Dios está buscando. Bueno, creo Dios está queriendo que llevemos nosotros un pensamiento, y es, ¿no será que lo que Dios está llevándonos a vivir de manera personal y particular es para que eso sirva para el beneficio, la bendición y el desarrollo de la iglesia? Permítame responder esa pregunta. Yo creo que sí. Ahora, versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pregunta, ¿por qué Eneas? Y la respuesta, muy seguramente, según algunos estudiosos, era porque la sanidad que se daría para con Eneas, el milagro que se aplicaría a Eneas, debería ser un tipo de milagro que nadie pudiera refutar. Por eso era un hombre que era conocido por muchas personas. 8 años en esa condición. Y el plan del Señor era producir un milagro en él que nadie refutara. Es decir, y permítame aplicarlo a ustedes y a mí hoy. Yo sé que el Señor está queriendo llevar adelante un plan y propósito donde Él transforme nuestras vidas de tal manera que todos los que están alrededor terminen dándole la gloria y la honra al Señor. Y concluyendo, esto no fue producido por él o ella, sino por el Señor en su vida. La pregunta es si tú te estás dispusiendo o te estás colocando en las manos del Señor para esto. Esa es la pregunta. Versículo 34 y 35 en su primera parte. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo, ¿qué? Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Sarón era la región más grande a la que pertenecía Lida. Bien, lo que encontramos entonces es una obra claramente directa de parte del Señor, claramente de Cristo. Pedro sabía que la obra que él estaba haciendo allí no era una obra de él. ¿Usted quiere saber cómo identificar falsos milagreros? Este texto nos lo deja muy claro. Cuando un hombre aparentemente hace un milagro y la honra la lleva hacia él, es falso. Pero Pedro claramente dirigió toda la atención sobre Cristo. Dijo, Eneas, Jesucristo te sana. No soy yo, es Él. Y esta obra que fue hecha en Eneas, entonces fue vista inmediatamente por todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¡Qué gran bendición! Cuando tu vida y la obra que el Señor está haciendo en tu vida es de bendición para los que están a tu alrededor. No solamente para ti, no solamente para lo que tú vives de puertas para adentro en tu casa, sino para todos los que están alrededor tuyo, incluyendo primeramente la iglesia. Varios han recordado algo que en un par de días atrás mencionábamos. A veces nosotros venimos a un lugar como este
Y termina el culto, ¿y qué es lo que sucede? Salen volados, eyectados. No hay una relación y una comunión con las demás personas de la iglesia. Y no la hay porque no la buscan intencionalmente. No se disponen para buscar esa relación con otros. ¿Y qué tal que lo que Dios está haciendo en tu vida es para bendición de otros? Es con el propósito de que otros vean el obrar poderoso de Dios de lo que está haciendo en ti. Y eso anime y fortalezca y ayude a otros a seguir creciendo. Creo entonces que nosotros debemos aprender a ver lo que el Señor en su palabra nos está mostrando. La vida del cristiano es una vida en comunidad. Y cuando el Señor está planeando hacer algo en la vida de alguien en particular, tiene en mente a toda la iglesia y la bendición que el Señor quiere para toda la iglesia. Así que entonces no te aísles, no te cierres, más bien ve la manera como el Señor te puede usar para bendición de otros. Recuerda, este capítulo 9 en el versículo 35 termina así: quienes habitaban en Lida y en Sarón, ¿qué pasó con ellos? Ellos vieron lo que había sucedido con Eneas, y al ver lo que había sucedido con Eneas, se siguió cumpliendo el propósito del que ya hemos hablado, que sigue desarrollándose en Hechos. Se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Qué gozo sería que por causa de lo que Dios está haciendo en ti, otros sean llamados a la salvación, o otros sean llamados al fortalecimiento de la fe. Es necesario entonces que cada uno de nosotros camine de acuerdo a esto. Pero volvemos a lo que hace un momento planteamos. ¿Y esto era todo? ¿Este era todo el plan del Señor? ¿Podríamos decir que Hechos termina acá, cerremos la Biblia y aquí termina la historia? La respuesta también es no. Hay un propósito que sigue siendo llevado adelante. Hablemos ahora de Tabita. Tabita, versículo 36 en su primera parte. Dice el texto: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ahora, el nombre Tabita era un nombre que era en arameo, pero Dorcas es el mismo nombre, pero en griego. ¿Qué debemos nosotros comprender acerca de ella? Bueno, hay una serie de enseñanzas que quiero que veamos a la luz de la vida de Tabita. Pero antes de eso, voy a compartirle algo más. Jope era otra ciudad que quedaba a 15 kilómetros aproximados de Lida. No era una ciudad lejana. Era una ciudad que quedaba como unos 4 horas de camino. Y también era una ciudad costera. Tanto Lida como Jope. Algunos podrían decir, no, es que Pedro escogió ir a Lida y a Jope por el mar. ¿A quién no le gusta el mar? Muy seguramente Pedro sí comunicaba el evangelio, pero ¿qué hacía Pedro en las tardes? O en las mañanas, ¿a qué se dedicaría? ¿No se iría a la playa? ¿Un tiempo sabroso en el mar? No, esa no es la razón. Pedro va allí claramente porque el Señor le lleva y porque había un propósito que se estaba llevando adelante. En esta ciudad también había otra comunidad cristiana que necesitaba de la misma manera ser fortalecida y también recibir un milagro de tal magnitud que les llevara a crecer y a ser desafiados en su fe. Pero con esto, para seguirse cumpliendo, Hechos 1:8. El plan sigue adelante y no se detiene. Pero quiero ahora pedirles que ustedes piensen en esta mujer, Tabita. Y pensando en ella, veamos algunas enseñanzas que este texto nos da de esta mujer Tabita. Primera enseñanza. El texto nos dice que Tabita era una discípula. ¿Había escuchado usted ese término antes? Si usted dice sí, yo le digo no. ¿Y por qué? Porque es primera vez en la Biblia que este término es usado de manera femenina. Siempre había sido usado en masculino, pero con respecto a Dorcas, que es el nombre en griego, es usado en femenino.
matetría es el nombre. Ahora, cuando se usa este término en femenino, muy seguramente los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que es para resaltar la vida de esta mujer. ¿Cuántas mujeres tenemos en nuestra iglesia? En nuestra iglesia tenemos más de 60, de 70 mujeres. Y muchas de estas mujeres tienen una vida de fe ejemplar. Una vida que quizás en muchos momentos no ha sido resaltada, pero que claramente el Señor la tiene en su mente y en su corazón. Porque han sido mujeres de fe, porque han sido realmente mujeres con este término, discípulas, que lo han entregado todo, que lo han dejado todo para cumplir lo que el término significa. ¿Qué significa una discípula? Una mujer que lo deja todo y sigue a Cristo. Eso es una discípula. Y esta mujer pertenecía a los santos en Jope, pero es de la única que se dice que ella era una discípula. Yo creo que esta mujer hacía honores completos a la expresión de nuestro Señor Jesús cuando dijo: por sus frutos, coloquémoslo en femenino, por sus frutos las conoceréis. Y aunque hay mujeres en nuestra iglesia claras en su fe, hay mujeres en nuestra iglesia que son maduras en su cristianismo, la pregunta para todas sería: ¿ustedes son una de ellas? ¿Son ustedes esas mujeres de las que se podría decir que por sus frutos son conocidas? Como los continúa diciendo el versículo 36, en ella esto era conocido porque abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Creo que entonces es una gran enseñanza para nosotros. Pero sigamos viendo qué otras enseñanzas quiero resaltar en esta mañana de Lida. Primero, que la salvación no es por obras. ¿Alguno quiere ser salvo por lo que ha hecho? Esta mujer, Dorcas, nos enseña: la salvación no es por obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero como Dorcas, por causa de haber sido salvos, debemos abundar en buenas obras. Y de allí la importancia de la relación con los otros creyentes. Otra enseñanza más de Lida. De Dorcas. Las mujeres son sumamente importantes en el avance del evangelio. Y esto debe ser claro para nosotros. Las mujeres son sumamente importantes en el avance del evangelio. Voy a contarles algo que muy seguramente algunas han escuchado. Hay mujeres que, escuchando que la palabra del Señor de una manera clara prohíbe el pastorado de la mujer, concluyen: entonces, si yo no puedo ser pastora, entonces ¿qué hago? Esa es la conclusión de muchas. Pero definitivamente el hecho de que el Señor deje claro en su palabra que las mujeres no son llamadas al pastorado no significa que ellas no puedan hacer más en la iglesia. Escuchen lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Las mujeres siguen siendo mujeres y no dejarán de ser mujeres. Y esto lo digo por lo que el texto dice. Filipenses 4, 2 y 3 en su primera parte. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué significa? Estas mujeres estaban agarradas. Estas mujeres estaban teniendo una controversia entre ellas, una diferencia, quizás una lucha entre ellas. No me refiero a algo físico, sino de pensamiento, de actuar. Pero el texto no termina allí. ¿Qué dice el versículo 3? Asimismo te ruego, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? Evodia y Síntique. Y que las ayudes, ¿por qué? Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio.
Sí, las mujeres no dejan de ser mujeres, pero a pesar de eso, son mujeres valiosas en el seguir llevando adelante el plan y propósito del Señor. Así que las mujeres en este plan son sumamente importantes. Pero algo más nos enseña el texto. ¿Qué más nos enseña? Algo que no nos gusta escuchar, pero es necesario hacerlo. Lo que nos enseña el texto es que los cristianos se enferman. ¿Sabía usted eso? Creo que sí. Yo creo que usted lo sabe. Los cristianos se enferman. ¿Será que por el hecho de ser cristiano, eso me hace inmune a las enfermedades? ¿A una gripa? ¿A un dolor de cabeza? ¿O a una enfermedad un poco más seria? ¿Una complicación en el estómago? ¿Un cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo? La respuesta es no. Los cristianos se enferman, pero eso no es todo. Los cristianos se mueren. No solamente se enferman, también los cristianos se mueren. Y no estoy hablando de cristianos de 90, 100 o 110 años. No, estoy hablando de cristianos a la edad de 20, 30, quizás 40 años. Cuando nosotros recién llegamos a esta ciudad de Bogotá, con mi esposa, nos enteramos de una triste noticia en una iglesia en Cali. La iglesia es la iglesia presbiteriana Betania de la Reforma. ¿Qué era lo que había acontecido? Un hombre de esta iglesia, casi un diácono, era considerado prácticamente un diácono de la iglesia, iba un día en la moto haciendo tareas de su trabajo. Yendo en la moto, se encontró con una volqueta. Se estrelló contra ella. Y en ese momento, él murió. Y no solamente él, iba con su hijo. Y su hijo quedó mal herido. Pregunta, ¿esto no ha de pasarle a los cristianos? Le pasó a Dorcas, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Algo que nos enseña la historia de Dorcas es, los cristianos se enferman y también se mueren. Y frente a eso nosotros no tenemos nada que decir al propósito eterno y plan perfecto de Dios. Simplemente debemos decir lo que María le respondió al ángel cuando le fue revelado que de ella nacería el Cristo. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Otra enseñanza de la vida de Dorcas, que Dios supera nuestras expectativas. Esta es otra enseñanza grande en la vida de Dorcas. Veamos el versículo 38. Recordemos lo que el texto nos dice. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Si usted lee, yo creo que con atención, esto los llevará a la siguiente pregunta. ¿Por qué mandan llamar a Pedro? ¿Dorcas ya había muerto? Sí. Cuando mandan llamar a Pedro, Dorcas ya había muerto. Pregunta entonces, ¿para qué lo mandan llamar? Y alguno dirá, claro, conociendo el resto de la historia, para que Pedro la resucitara. Pero ellos no sabían eso. Es más, revisando lo que el texto nos cuenta, el texto bíblico nos cuenta de la vida de Pedro hasta ahí, Pedro no había resucitado a nadie. Pedro había sanado diferentes personas, pero a nadie había resucitado. Así que pensar que estas personas creyentes de Jope habían llamado a Pedro con la intención de que Pedro viniera a resucitar a Dorcas, no es algo que nosotros debiésemos concluir, porque ni el texto lo dice, pero tampoco Pedro lo había hecho antes. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo hacen? Dejémoslo un momento en stand-by. Veamos otra enseñanza también de la vida de Dorcas. El trabajo de las mujeres es y siempre será reconocido. Mujeres, esta es una enseñanza para cada una de ustedes. Muchas de ustedes, en momentos lo que hacen es pensar si realmente lo que realizan en la iglesia valdrá la pena.
¿Será que es reconocido? ¿Será que las personas de la iglesia, las personas que dirigen la iglesia, verán el esfuerzo y la entrega y la dedicación con la que ustedes hacen lo que hacen? Y algunas de pronto, un poco tristes, dirán, no, no lo notan, no lo ven. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué significa esto? Duele. Cuando una mujer deja de hacer su trabajo, se nota, hay evidencia. Y eso es reconocido o debe ser reconocido por la iglesia. Pero si en algún momento alguna dice, pero a mí nadie me lo ha dicho, pero nadie me ha reconocido lo que yo he hecho. Tengan, amadas mujeres, esta mañana esto presente. ¿Quién inspiró este texto? El Espíritu Santo. ¿Y por qué colocó este detalle allí y no simplemente sigue contando del milagro que allí acontece? Porque el Espíritu Santo sí reconoce el trabajo que las mujeres hacen. Está bien que todas las mujeres o que las mujeres no son llamadas al ministerio pastoral, pero las mujeres maduras deben enseñar a las mujeres jóvenes. Las mujeres también deben participar en el dar instrucción a jóvenes, adolescentes y niños. Las mujeres deben ayudar a atender necesidades. Las mujeres también deben colocar al servicio de la iglesia sus profesiones y conocimientos. Las mujeres deben cada día crecer en la fe y en el estudio más profundo de las escrituras. Hay muchas cosas que las mujeres deben hacer y cuando lo hacen, el Espíritu Santo lo reconoce. La iglesia debe hacerlo, pero el Espíritu Santo lo hace. Mujeres, anímense y cada día trabajen más al Señor porque Él las está viendo. Pero hay otra enseñanza más que quiero en esta mañana resaltar. Dios realmente supera nuestras expectativas. No solamente Él las supera, realmente Él supera nuestras expectativas. Versículos 40 y 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Una pregunta. ¿Dorcas le pidió a Pedro que la resucitara? No. ¿Los creyentes de Jope le pidieron a Pedro que la resucitara? No. ¿Pedro había ido a ese lugar con el fin de resucitar a Dorcas? No. Nada de estas cosas nos permite pensar que eso era lo que al final iba a suceder. Sin embargo, Dios realmente supera nuestras expectativas. Yo creo que el Señor en muchos momentos ha traído a muchos de los que estamos en este lugar con expectativas equivocadas. A veces nosotros llegamos a este lugar porque tenemos problemas y estamos abrumados por ellos. Porque venimos huyéndole a una condición difícil en nuestra vida. Porque ya no queremos seguir viendo lo que estamos viviendo y estamos cansados y aburridos. Y la pregunta es, ¿eso debiera ser lo que nos lleve al Señor? Respuesta, no. Sin embargo, el Señor nos toma, nos abraza, nos coloca en su seno, en su regazo y supera nuestras expectativas. Porque aunque nosotros llegamos a Él con una vida enredada y llena de complicaciones, Él nos da algo que nosotros no veníamos pidiéndole, que nosotros no veníamos queriendo que Él nos diera. ¿Qué? Su salvación. Su salvación. Voy a plantearle a usted esto. ¿Qué pasaría si el Señor nos da a nosotros lo que le pedimos? Quizás el Señor nos daría a nosotros lo que le pedimos. Dios es bueno. Muchos han dado testimonio de lo que Dios ha dado a sus vidas.
Si nosotros recibiéramos lo que le pedimos a Dios, eso sería un testimonio de que Dios es bueno. Pero si hubiésemos recibido lo que le pedimos, muy seguramente no hubiésemos recibido la salvación, que es lo que no le hemos pedido, pero lo que el Señor nos ha dado, por misericordia y por gracia para con nosotros. ¿No es esto mejor? Claro que es mejor. Ahora, habiendo dado a conocer estas enseñanzas sobre Dorcas, quiero que veamos ya esto para finalizar. ¿Cuál es el propósito entonces de haber hablado de Saulo, de Eneas y de Dorcas, y de los milagros que fueron hechos con Eneas y con Dorcas? Primero, la salvación de muchas personas. Eso ya lo vimos. Versículo 35. Y le vieron, haciendo referencia a Eneas, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Por lo que vieron hecho en Eneas, se convirtieron. Versículo 42. Esto, haciendo referencia a la resurrección de Dorcas, fue notorio en toda Jope. Y muchos, ¿qué sucedió con ellos? Lo mismo que sucedió en Lida. Creyeron en el Señor. Así que, ¿por qué hablar de Saulo, de Eneas y de Dorcas? Porque Dios está llevando adelante un plan mayor, un propósito mayor, algo que es mucho más importante. Y esto es la salvación de muchos. La salvación de muchos. Es allí entonces donde nosotros podemos terminar leyendo el versículo 43. Vean lo que dice el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahora ya se habla de otro hombre, Simón. Yo les decía, Dios está queriendo llevar adelante un propósito con todo un grupo de personas, pero Él no tiene un plan particular con cada uno de nosotros. La respuesta es sí. Y ahora Simón nos da eso a entender. Simón era una persona que vivía en la ciudad de Jope, pero la única característica que se nos dice de él es que era un curtidor. Según la religión judía, era un hombre que era despreciado, porque constantemente tenía que ver con animales muertos. Él trabajaba en una especie de matadero, diríamos nosotros hoy. Pero ¿quién se quedó en la casa de Simón? Pedro. ¿Y ustedes qué creen? Especulemos, porque aquí el texto no nos lo dice, pero especulemos. ¿Pasó algo con la vida de Simón? ¿O Pedro solamente tomó la vida de Simón o la casa de Simón para usarla como hotel? Creo yo que no. También la vida de este hombre Simón fue salvada. Dios tiene planes con toda una iglesia, pero también tiene planes particulares con cada uno. La pregunta es, ¿cuál es el plan que está llevando adelante contigo? Escuchen, no olvide Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está llevando adelante un propósito, y ese propósito es que muchos sean salvos. Quizás, y oro al Señor que sea así, quizás tú eres parte de ese propósito. El Señor te ha salvado. El Señor te ha llevado a una vida con Él. Pero, ¿y si quizás en este momento no ha sido así? Y no porque no haya sido el plan de Dios, sino porque has tenido un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón distante, un corazón que no ha querido oír, un corazón que ha cerrado sus oídos al Señor y su palabra. ¿Será? Dios tiene el plan de salvar. Y si estás en esta mañana, en este lugar, es porque yo creo firmemente que el Señor está llevando ese plan adelante contigo y conmigo. Si no has ido delante del Señor en arrepentimiento y fe, ve. Colócate delante de Él de rodillas y clama por perdón y por misericordia. Y ruega al Señor que sea extendiendo su gracia, su misericordia sobre ti. Ruega al Señor
que Él sea perdonando tus pecados y sea salvándote. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es hacer milagros, hacer estar un cojo. El plan de Dios no es resucitar un muerto. El plan de Dios es salvarte. Y si ya has sido salvo, entonces vive una vida para Él. Doblega cada vez más tu vida. Y no importando a dónde tengas que ir, como Pedro, ve y haz su voluntad. Siempre haz su voluntad. Entrégate a Él. Y cada día más obedécele. Esa es la razón de su plan. Y es lo que el Señor hoy a nuestras vidas trae para que en nuestra mente y en nuestro corazón lo guardemos. Yo quiero invitarles a que oremos y roguemos al Señor que esta palabra quede en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Buen Dios, en esta mañana, Padre Celestial, ya mediodía, Señor, colocamos delante de ti nuestras vidas. Y lo hacemos, Señor, entendiendo que el plan y propósito de lo que está siendo llevado adelante no está centrado en nosotros. Está centrado en dar la gloria y la honra a tu nombre. Señor, tu plan es salvar vidas. Tu plan es hacer que personas de la oscuridad pasen a la luz. De las tinieblas vayan a la luz. Yo te ruego, buen Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy pensemos si hemos sido salvados por Cristo. Si no, hoy las puertas del cielo nuevamente se abren. Se abren para dar salvación, para dar vida nueva, para dar transformación. Llévanos, Señor, a esta salvación que tú ofreces. Pero si alguno ya ha sido salvo, hoy tu palabra nos habla de ir a ti, buen Señor, y declararnos como aquellos que necesitan ser guiados, instruidos para hacer tu voluntad, como Pedro. Señor, te ruego que cada uno de los que ya han sido salvos sean entonces dirigidos solo por ti y por tu voluntad, pero especialmente por tu propósito. Que ese sea el que se cumpla en todos nosotros. Y todo esto para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.